Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en este viernes de emprendimiento. Como saben, la Universidad del Estado de Pensilvania, Penn State University, Emprender Latino, Downtown y muchas otras organizaciones tratamos de traerles actividades que reten su curiosidad. En el día de hoy estamos transmitiendo desde el 15 West Broad Street, por lo menos yo. Nuestro invitado está desde la ciudad de New York y Katy se encuentra en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Katy representa Emprender Latino. En la noche de hoy tenemos un invitado súper especial, el cual Katy nos estará hablando un poquito más. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fermín. Buenas noches a nuestro invitado Yacer Tejada. Yacer Tejada, que es un guitarrista, productor, arreglista y compositor, nacido y criado en Santo Domingo, República Dominicana. Actualmente Yacer está radicado en Brooklyn. Se centra en su grupo Yacer Tejada y Palo 3, que acaban de lanzar su álbum Quijombo. Desde su lanzamiento se han presentado en diferentes festivales afrolatinos con el apoyo de diferentes instituciones y organizaciones. Además, es líder de su banda, guitarrista de versión versátil y recientemente ha grabado y ha ganado para el Grammy Latino, para el ganador del Grammy Latino, Vicente García, para su álbum Candela. El álbum debut de Yacer fue Mezclanza en el 2009. Fue calificado como una de las 100 grabaciones esenciales de la música dominicana. Bienvenido, Yacer, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor ser parte de este programa, de este episodio. Gracias, Fermín, un placer. Gracias por tenerme aquí. Va a ser un placer compartir con ustedes hoy. Sí, esto va a ser un conversatorio dinámico y como comentábamos en los mejores programas, tú sabes que el mejor programa es el que tú no puedes transmitir porque uno habla muchísimas cosas detrás. Tenemos esa biografía, pero ¿quién es Yacer Tejada? ¿Quién eres tú en tus propias palabras? Háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy un dominicano, primero que todo, nacido y criado en República Dominicana, en Santo Domingo, con padres de mi madre de San Juan de la Maguana y mi papá de San José de Ocoa. No vengo de una familia 100% de músicos, pero sí son amantes de la música de parte de mi padre más que nada, y de parte de mi madre, de parte de mi abuelo en San Juan. Él celebraba fiesta del Espíritu Santo, alguna fiesta folclórica allá en San Juan. Yo soy una persona súper positiva, alegre, soy un músico, guitarrista, arreglista, productor, cantante, y compongo música, escribo música. Tuve la oportunidad de participar y ser parte de bandas y grupos en República Dominicana y de aprender y ser director musical de artistas que para mí son increíbles, como Xiomara Fortuna, que es una tremenda cantante dominicana que ha llevado una carrera, una trayectoria de 40 años haciendo fusión de música dominicana con música del mundo. He tenido la oportunidad de trabajar con Luis Díaz, Tony Vicioso, José Duluc, Irka Mateo, una cantidad de artistas dominicanos que tienen visión diferente de la música dominicana y hacen una fusión. Cada uno de ellos tiene como un diferente acercamiento, un diferente approach a fusionar la música dominicana, y tuve la oportunidad de trabajar con ellos, tuve la oportunidad de venir a estudiar a los Estados Unidos, a Berklee College of Music, y conocer músicos increíbles y aprender de cada uno de ellos, desde las amistades mías, aprender de ellos y aprender de los profesores, etcétera, etcétera. Y soy un músico honesto que trata de traer, difundir, incluir en su música lo que es la tradición dominicana, la tradición cultural, la tradición folclórica, lo que le dicen música raíz o música afrodominicana. Desde la primera vez que yo vi
la música afrodominicana como así bien puro en el campo, lo sentí en el corazón y eso fue un llamado que me dio la misma música, el tambor, los cantos, como que cuando yo vaya a escribir música, ese llamado fue así. Yo dije, cuando yo vaya a escribir mi música, yo tengo que ponerle este elemento y eso fue lo que me llevó a aprender más sobre eso, a coger clases con percusionistas, a ir a Villamella, a aprender de los congos de Villamella, a aprender de la salve de Villamella, del pri-pri, a ir a la zarandunga, etcétera, etcétera. Entonces, ese es Yacer en un resumen. Una cuestión, Yacer, tú sabes que aquí en Hazleton somos eminentemente una comunidad dominicana, diríamos que por decir el 80%, y de ese 80%, yo creo que el 90-95% de San José de Ocoa. Es wow. Sí, esto te vas a encontrar, aquí viene de hecho el alcalde de Ocoa mucho, esto es un barrio de Ocoa aquí en Hazleton. Wow, no, pues tienen que regar esa parte. Y una corrección, es Tejeda, no Tejada. Cállate, que metí la pata ahí. No, tranquilo. Y así tú puedes decir que de Ocoa y... No, lo voy a decir y sé que eso va a causar furor. Dinos, Katy. Yacer, ya luego de que tú nos has dado esa introducción, yo quiero saber, ¿por qué tú elegiste este tipo de música? Todo lo que ha pasado en mi vida, afortunadamente ha sido orgánicamente, nada como forzado, como que, ok, ahora yo quiero hacer esto. Sino, yo empecé a ir al Conservatorio Nacional de Música, a aprender diferentes estilos de música y a aprender de grandes maestros dominicanos. Y en ese entonces yo estaba enfocado más en música americana, en jazz, en rock, en blues, mucho jazz. Y la primera vez que yo tuve este acercamiento con la música dominicana fue tocando con Xiomara Fortuna en el 2005. A finales de ese año veo las fusiones, ya había escuchado un disco que ella tiene que se llama Cumbajey, que es increíble, de la música fusión dominicana, para mí uno de los mejores discos que existe. La calidad está increíble. Había escuchado eso, pero cuando yo fui una vez al Festival de Atabales que hacen en Sainaguá, en San Cristóbal. San Cristóbal. Por ahí. Eso me voló la cabeza porque fue la primera vez, ya estamos hablando como 2006 o 2005-2006, la primera vez que yo lo veo de ahí a ahí, y como que eso me da en el pecho ahí, lo siento en el alma y me llega la sangre y yo digo, wow, pero como yo no conocía estos estilos que pasan aquí en el campo, y esto se ve muy organizado de la forma que lo tocan, los colores, toda la tradición está bien linda, y ahí eso fue, por ejemplo, como un llamado para mí. Y ahí fue que yo me decidí como que yo tengo que aprender un poco más de esto, porque no puede ser que yo, en ese tiempo tenía 18, 19, no me acuerdo bien, y yo dije, no puede ser que yo no conozca de esto. Y es algo que pasa en República Dominicana, que como es un poquito marginado por raza, por estatus social, porque esos son, bueno, eso es otro tema. No lo conocía y son cosas que nos enseñan en las escuelas. Entonces empecé a preguntar más a artistas que ya yo tenía, que estaba tocando con ellos, y averiguar con ellos, y algunos me decían, sí, ve a Villamella, ahí tú puedes ver esto, y empecé a ir a las comunidades y entender un poco más, y eso me llenó mucho. Sentí como me llenó el corazón y el alma, y ahí fue que yo me decidí. Yo dije, bueno, yo tengo que hacer una música que incluya estos estilos, y afortunadamente yo estaba en el conservatorio y armé mi grupo con músicos y amigos que andábamos para arriba y para abajo el día entero en el conservatorio, tocando con Xiomara, tocando aquí, y ya algunos de ellos tenían conocimiento del folclore dominicano, como es el baterista
mi primer baterista, que es Otoniel Nicolás, que fue cofundador de mi proyecto Palo 3 y quien es parte como de los arreglos de percusión en mi primer disco, Mezclanza. Y así fue que nos decidimos como un experimento y atrevimiento de que, ¿qué tal si fusionamos rock and roll con palo? ¿Qué tal si hacemos zarandunga con heavy metal? O si hacemos esto con jazz. Y eso fue un experimento y es como una libertad y como algo que teníamos adentro que queríamos soltar y fue increíble. Y desde ahí, desde ese día que yo estaba en Sainaguay, desde que yo empecé a aprender más de las raíces dominicanas, yo dije, yo tengo que incluir en mi música más de estos elementos porque no tantas personas lo están haciendo. Yo también tengo una visión de la música. Cada quien tiene su visión de la música. Y yo digo, wow, yo veo ciertas relaciones con los palos y el blues y el jazz y esto. Y así fui indagando un poco más e incluyéndolo en mi música, en mi primer disco y así en mi segundo disco 10 años después, que fue en el 2019. Y lo he ido desarrollando de una forma bien orgánica y así fue como yo empecé a hacer este estilo de música, que es fusión de música dominicana. Tú sabes que es muy interesante. La base de este programa es emprendimiento y muchos dirán, wow, música, ¿cómo cae? Pero cuando uno tiene proyectos de vida, hay cuestiones que noto en la forma que nos habla y de construyo. Hay propósito, hay un propósito, hay algo que te llama, no entendías mucho, saliste a investigar, que es algo muy normal cuando uno está haciendo cualquier cosa, cualquier tipo de emprendimiento, de negocio y la experimentación, que es una de las partes más importantes, porque en la experimentación a pequeña escala es que tú puedes ir probando o dándole a la gente a probar el sabor de lo que tú estás haciendo para entender cómo puede ser la aceptación. Y creo que estos son elementos fundamentales que la gente tal vez no lo aprecia directo, pero el camino del músico yo creo que es uno de los más emprendedores, porque a veces, por ejemplo, los bachateros viejos, eh, cantaban básicamente para comer en un bar y cuestiones así, y eran caminos muy tortuosos. Claro, las cosas han ido cambiando, pero estos elementos de emprendimiento están muy presentes en lo que es la vida de un músico, un artista. Una pregunta, Yacer, al final del día, ¿qué tú buscas con tu música? Porque yo entiendo que es una expresión de arte, que tú quieres hacer, tienes que sobrevivir, pero tu música busca algo más que eso, hay un trasfondo más grande que a veces no se ve. Bueno, puede ser. Con lo que yo busco con mi música es como inspirar a más personas, inspirar a la generación, a los más jóvenes también, a, a investigar sobre sus raíces, a amar sus raíces. Aparte es como sanar. La música es sanación. Hay algo que tiene la música que es mágico. Y ese es uno de mis propósitos, sanar, también difundir lo que es la música dominicana en el mundo entero. Yo afortunadamente estoy aquí en Nueva York y estamos tocando bastante y me encanta cuando se acercan jóvenes dominicanos de la diáspora que me dicen, pero yo no conocía eso, ¿y por qué esto es así, así? Y se interesan y después no caen atrás. Igual también niños. Eso me encanta también, ver niños súper interesados en eso. Tenemos un clubcito de fans de niños de 10 años. En Chicago estábamos tocando y había un niño de 10 años que se volvió loco con el grupo y le gustó muchísimo. Y yo le regalamos un t-shirt, se lo firmé. Y la mamá me dijo, sí, él le encanta la música y él dice que quiere ser guitarrista y cuando me vio ahí, entonces eso es parte, eso es lo lindo que tiene la música, que no tiene límites, no tiene frontera y eso es lo que yo quiero, que siga así sin frontera, que llegue a mientras más sitios, más lugares mejor y a más corazones mejor también desde cualquier tipo de generación, que eso es lo chévere que tiene la música y lo que tiene la música que yo estoy haciendo y la fusión, que cuando tocamos en los parques, tú ves a los niños gozándosela, igual ves a los mayores gozándosela, entonces ahí es multigeneracional, básicamente. Pensando en eso que me acabas de decir, aunque le tocaba a Gati hacerte una pregunta, algo
me diste en la cabeza con una expresión. Tú sabes que muchas veces si uno está en un campo, en cualquier campo de la República Dominicana, tú dices, me voy para Nueva York, asumiendo que te vas para Estados Unidos. El producto en sí, la gente lo relaciona más, o lo relacionaba, digamos, como en Nueva York. Y tú hablas de la música dominicana, como la música tuya. ¿Por qué? O sea, la gente no asume lo que tú haces como música dominicana. O sea, tienes tú que, como quien dice, reeducar en torno a eso. La gente no lo asimila como música dominicana. Depende, ya a mí me gusta hablar un poco en los conciertos, como tú dices, como no es reeducar, es informar un poco, porque lo bueno de aquí de Nueva York es que tenemos de todo un poco, o sea, tenemos de todas partes del mundo. Aquí es de la capital del mundo, básicamente. Entonces hay personas que pueden estar viendo el show y les gusta y son de Colombia y no conocían que eso se llamaba palo, no conocían que eso se llamaba zarandunga, no conocían que hay celebraciones que son en cierta y X fecha en cierta región de República Dominicana. Hay personas de la diáspora que han sentido conexión con eso, pero no sabían porque vinieron a vivir a Nueva York a los 8 años y no pudieron conectar con eso y ahora conectan con nuestra música. Y al escucharme hablando, informando un poco de lo que es la música tradicional, que no es solamente merengue y bachata, que está la otra parte que no se conoce, que yo le digo la otra República Dominicana, que hay personas que de verdad lo sienten, igual que yo que lo sentí cuando estaba en Sainagua y lo vi, y me dicen, wow, ya sé, pero esto, una persona lloró en el lanzamiento de Quijombo, de mi disco más reciente del 2019. Ella me dijo, mi mamá me trajo a los 8 años y ella estaba negando mis raíces. O sea, miren el afro que yo tengo, ella me lo alisaba, me decía que no, que esa no soy yo, y que yo que, y ahora ya ella tiene a sus hijos aquí bailando la música dominicana, van a los conciertos, a la hija le compró una falda tipo dominicano como para bailar tipo folclórico. Entonces esas son las cosas que no es que yo estoy de que reeducando, educando, es informando porque no todo el mundo sabe y varía, muchas personas vienen, como te dije, de la diáspora, que también crecen aquí y no tienen esa parte porque no hay una parte informativa de eso. Si tú lo buscas, puedes encontrar pedacitos, pero no hay una parte informativa académica de que, ok, en high school o en la escuela de allá te van a enseñar por lo menos. Mira, estos son algunos ritmos de tradiciones dominicanas. Los congos de Villamella son patrimonio cultural de la humanidad, de la UNESCO, y se hacen así, 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 se baila así, así, así. Ok, tú por lo menos veas algo, pero eso no se enseña. Entonces, alguien lo tiene que decir, porque si yo solamente toco la música y digo, soy dominicano, sí, está chévere, pero si tú puedes informar un poco más, levanta esa chispa de alguna gente que sí le interesa y quiere ver más, y quiere buscar en YouTube y cuando vaya a República Dominicana dice, wow, él dijo Villamella, yo quiero ir para Villamella y dónde que se hace esto, y que de repente esa misma comunidades que mantienen esa tradición, que mantienen la tradición, sea como sea, aunque se pase hambre, tienen también que beneficiarse de algún modo, que eso es parte de lo que yo pienso que la música que estoy haciendo puede ayudar en ese sentido y sí, informar más que nada. Súper interesante todo esto, Yacer, que tú estás compartiendo con nosotros. Yo quería preguntarte, ¿qué hacía Yacer para mantener lo que es su carrera desde el inicio hasta ahora? ¿Cómo tú, verdad? Porque ¿cómo tú comías? No es fácil. Tocando, cómo comprar guitarra, pedales, efectos. O sea, cómo este emprendimiento, que vamos a decir es casi social, porque estás reinformándonos de la parte que no se nos enseña, ¿cómo tú lo sustentabas? Bueno, todo, porque esta parte que yo le estaba diciendo, de que estoy informando a la gente, es como lo más reciente, ya tocando aquí en Nueva York. Antes, como te dije, yo he tenido la suerte de que todo me ha pasado súper orgánico y ha fluido bien. Y básicamente yo a los 11 años, viendo en TV, me cogí con la guitarra. Me encantó la guitarra, quería guitarra. Mami, guitarra, mami, guitarra.
mami guitarra, y pasaban los meses y ella, pero está en serio, pero de verdad que en serio, ok, compramos una guitarrita pequeñita, acústica de nylon, que parecía un ukelele casi, y un librito. Yo empecé a aprender los primeros acordes. Después mi mejor amigo, el hermano de mi mejor amigo, cogía clase con un profesor increíble que se llama Johnny Marichal, que está en la capital, todavía sigue dando clases, y él fue que me preparó desde 0 hasta 100, hasta para ir al conservatorio. Y, y yo me fui educando poco a poco con música clásica, bossa nova. Aquí aprendí a leer música, solfeo, todo con él. Él iba una vez a la semana. Luego de esto, eso era a los 11 años. Luego de esto, yo empiezo a ver ya como a los 13, formo mi primer grupito en el colegio, talent show y eso. Y eso era con la guitarra eléctrica que me gustaba. Entonces, para comprar la guitarra eléctrica, lo de la merienda, yo tuve que empezar a ahorrar la merienda, hacía unos sándwiches a veces y los revendía, le buscaba la vuelta. Y entonces yo, cuando ya mi mamá vio que yo estaba en serio, y yo dije, mira, yo tengo tanto de la merienda. Ella dijo, no, pues yo te lo voy a completar, ven, vámonos. Me acuerdo que era una tienda la 27 de febrero, fuimos, compramos un amplificadorcito y ahí empezó. Pero aquí viene la parte del emprendimiento, que de verdad cuando tú sientes que esa es tu pasión, que tú lo haces, que tú no sientes que es que forzado ni obligado, como ahora yo tengo que... Yo empecé a tocar en un grupo, mi primer grupo ya ganando dinero. Yo tenía 16 años. Y yo dije, pero yo estoy ganando dinero con esto, pero de esto se puede vivir. Y eso fue tocando con un grupo que se llamaba Grupo Negros, que es de donde sale Watson Brazo Band. Oh, ¿tú tocabas con Negro? Sí, yo era director musical y Brenner era el manager, y aprendí muchísimo en esa etapa de mi carrera. Yo terminé el colegio, fui al conservatorio y yo quería hacer música solamente. Y mi mamá me dijo, mira, tú eres medio negociante. Estudiate algo on the side en la universidad, por si acaso, por si la música... Y estudié administración de empresa y me gradué. Y llevé la universidad con el conservatorio, juntos. Yo iba a la universidad en la mañana y el conservatorio en la tarde. Sobre el día entero afuera. Y los fines de semana estaba tocando con Grupo Negro en el país entero. Yo me acuerdo que tocamos en Ocoa, en San Juan, en todos los pueblos. Todos los fines de semana había algo. Fue la primera vez cuando yo vine a Nueva York, fue con ellos por primera vez. Hicimos Carnegie Hall, hicimos United Palace, hicimos un sinnúmero. Y ahí yo fui viendo, wow, pero si yo pongo chin a chin, mira, los fines de semana yo estoy haciendo esto, de aquí se puede vivir. Y después que yo estaba en la universidad con conservatorio, yo digo, bueno, yo pudiera dar clase también. Y empecé a poner como unos flyercitos de dar clases de guitarra, y aparecieron unos estudiantes bien interesantes. Yo daba delivery de clases de guitarra. Yo iba a tu casa con la guitarra, Y así yo dije, wow, pero de estos de verdad se puede vivir, porque doy clases, toco aquí, me gano tanto, y estoy estudiando, y así fue que fui viendo cómo se puede vivir de la música, y ahorrando, y haciendo sacrificios. Por ejemplo, para grabar mi primer disco, yo también tenía un trío de jazz, que así fue que salió Palo 3. Éramos 3 primero. Y nosotros decíamos, sí, estamos tocando Palo 3. Entonces, siempre tocábamos como los miércoles en un sitio que se llamaba Cinema Café. Ahí hacíamos esos experimentos y veíamos cómo la gente respondía. Y ahí yo iba como que viendo. Entonces, a veces ahí nos pagaban. Yo dividía lo de todo el mundo. Lo dividíamos igual. Palo 3. Sí. Entonces... también tocando con Xiomara, ya empecé como a tocar con más grupos. Y yo digo, wow, pero de aquí se puede hacer una carrera. Y lo que iba a decir que mi primer disco, yo hice varios conciertos y hablé con los muchachos, vamos a hacer un par de conciertos y lo que se haga de la entrada, uno lo coge y con eso grabamos. Y así fue que yo pude grabar el primer disco, por ejemplo. Igual, gracias a Dios, con la ayuda también de la familia, cuando faltaba, cuando había que completar,
por suerte. Eran inversionistas fijos. Sí, sí. Pero yo trataba siempre de buscar la forma de que ese sea como el último recurso. Como que, ok, ya yo tengo esto aquí, aquí. Y también hablando con las personas, como con la persona del estudio, mira, yo tengo este proyecto, yo quiero grabar esto, pero esto es lo que podemos hacer. Y hablando se entiende la gente y también como haciendo intercambios también. Y así fue que yo fui aprendiendo de cómo es el negocio. Yo grababa demos del trío o también cuarteto, que era como un pianista también, de todo del conservatorio. Grababa demos y yo mismo iba a todos los bares de la zona colonial con un demito, mira, para que no pongan ahí. Y así yo ligaba casi todo la picota de ese cuarteto, trío, en Cubanía, en Bobos, en La Hostos, en Cinema Café, en tal sitio. Y así yo fui viendo que mientras uno va gestionando así uno mismo, se puede lograr. Y así Mira, fue como me fui desarrollando con eso y hasta el sol de hoy. tocaste unos puntos bien interesantes, la pasión, la negociación para adquirir cosas, una de las habilidades fundamentales, saber ceder, qué te puedo dar, el intercambio, a veces tú no puedes pagar dinero, pero busca la manera de retribuir a futuro. Y una de las fuentes de financiamiento, financiación que tienen muchos de los emprendedores es la familia. Las familias siempre son inversores de una manera u otra, porque si a Okay. veces no viene la inversión monetaria, pero viene la inversión moral, cuando las cosas no van bien, cuando nadie quiere oírte, por lo menos a veces un buen apoyo de la familia se convierte en algo decisivo para tú poder seguir con la carrera. Ujú. A ti sigue. Yacer, tú mencionabas fusiones y sabemos que nuestra música afro-dominicana, pero ¿qué te inspira en la música? O sea, ¿qué tipo de fusiones, aparte del jazz que tú mencionaste, tú incluyes en tus composiciones? ¿Qué tipo de otro estilo? Sí, básicamente como mis influencias yo empecé con música pesada, con grunge, con heavy metal, rock and roll. Luego fui conociendo, por ejemplo, Jimi Hendrix, que se me voló la cabeza y ahí más como por el blues. Y cuando empecé a aprender a tocar blues ya en el conservatorio, como que se me empezó a abrir la cabeza y como el rango de estilos. Y ahí empecé a conocer del jazz. También desde ese entonces yo tenía los cabellos afro y iba por ahí, empecé a escuchar reggae, muchos reggae, Bob Marley, Peter Tosh, que creo que tú lo mencionaste, Steel Pulse, muchos reggae yo estaba oyendo. Eh, y también hay un estilo en el jazz, un subgénero que se llama fusión, que es la fusión de jazz y rock. Yo estaba en eso todo el tiempo. Miles Davis cuando se puso eléctrico. Miles Davis. eh, También, que era como esa fusión de jazz, pero con rock y que no me importa nada y le voy a dar para allá. Eso también, un poquito de música del Caribe, como nosotros en el Caribe, la música se alimenta, como Jamaica viene reggae, también de Haití, Gaga, que también tenemos, es parte de esa celebración que es traída de los haitianos y que también nosotros la celebramos como dominicanos y como las comunidades dominico-haitianas también en todos los batalles. También detallitos así de cosas como latina, como cubania o como puertorriqueño, etcétera, etcétera. Esos son como algunos detalles. Y también a mí me ha gustado y siempre he tocado de que me mudé aquí a Estados Unidos, R&B, mucho R&B, y gospel también. Entonces como y de repente toda esa música que yo he mencionado tiene una relación histórica cuando uno empieza a conectar. Y fue por la misma música que la misma música me hizo investigar más allá, porque yo también soy así, yo soy una persona que a mí no me gusta conformarme solamente con una cosa, de que yo hago esto es lo que yo hago, prim, 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 sino que mientras más yo puedo expandir y averiguar, investigar y buscar como la profundidad de las cosas, yo lo hago y eso como que me mantiene inspirado también, y ver las relaciones que existen con esos géneros que algunos son americanos,
otro Jamaica, que es esa mezcla. La conexión que hay también con la música dominicana, ¿tú entiendes? Es increíble. Tú sabes que tú mencionas todo eso y yo pienso que hay un factor común en el, si no en todo, en el 99% de la música que tú mencionas, que es la raíz negra. Pues imagínate, blues, negro, reggae roots, música de origen básicamente de mezcla negro. Y cuando tú mezclas eso con el afrodominicano, es negro con negro, eso es negro al cuadrado, que da, pero claro, el contexto de la colonia y del negro en Jamaica, que es una colonia británica, o en la costa este de Estados Unidos, no es el mismo que el contexto en el Caribe español. Hay diferentes elementos que se dan en cada uno. Una pregunta, tú sabes que yo vi algo que me emocionó cuando te vi ahí personalmente, te vi en el Tiny Desk Concert de NPR News. Sí, sí. O sea, es un concierto para mí, una plataforma importante, porque NPR News sirve a un público específico. ¿Qué se sintió en un momento reflexionar? Wow, a dónde he llegado. ¿Te causó algún tipo de emoción, algún tipo de reflexión? Como que, qué caramba, todo se puede en esta vida. O simplemente lo asumiste como que, nada, yo sabía que iba a llegar a esto. No, todas las anteriores. Fue celebración, fue de que, wow, vamos para allá, ok. Igual, cada vez que yo lo veía, y habían gente como que siempre me tagueaba y mencionaba a ellos tienen que ir para allá. Yo dije, esto va a pasar algún día, lo que hay que seguir dándole, que eso es algo que alguien me preguntó ahorita en Instagram, ¿qué tú me recomiendas? Yo quiero seguir tocando. Es consistencia y disciplina. O sea, si yo toco en enero y duro después los 11 meses sin hacer nada y vuelvo el otro enero, como que se enfría la cosa. Entonces hay que mantener la consistencia y la disciplina de, ok, practicar, de escribir, de leer, de esto. Entonces sí, yo dije, yo sé que vamos a llegar, pero cuando me hicieron esa llamada, eso fue una tremenda alegría, orgullo, honor, porque nosotros somos los terceros dominicanos que han estado en esa plataforma. Estaba Vicente García y Joan Solís, Wow. y después nosotros, y es algo que incluso que hay gente que ha conocido desde mi música por ahí, y entonces fue un gran honor y placer y satisfacción también de decir, tú velo, vale la pena las 10 horas que a veces uno le mete entre los emails y que la página y esto, y practicar y hacer alguna cosa pro bono y esto, vale la pena. Entonces seguir con la consistencia y seguir como luchando, aunque suene cliché, seguir como luchando por los sueños que uno tiene, porque si uno tiene un objetivo claro y un propósito y es el sueño de lo que tú quieres ver, es seguirle dando porque para allá es que uno va. Tú sabes que luego de eso, cuando yo presenté ya esto en la faceta del downtown, y yo dije, miren, nosotros necesitamos traer a este artista por esto y esto y esto. Por el apoyo que ella me dijeron, sí, está bien, vamos a trabajar en eso. Gracias. Cuando escucharon tu entrevista, yo creo en NPR, How I Made It, yo creo que fue. USA de NPR, sí. Óyeme, todo el mundo se quedó. Y te digo que la jefa mía en ese trabajo agarró y lo posteó en la página de nosotros. Yo no lo había escuchado personalmente. Y yo dije, Wow. wow, esto es algo como que pues llena de orgullo y satisfacción porque la Se me gente erizaron los aprecia. pelos hasta cuando lo dijiste. Yo quería que se me engrifaran lo de la cabeza, pero no tengo. No, no, son los de aquí, fueron los de aquí. Entonces, fue algo bien, bien emotivo para mí ver que la gente, desde que escucha, aprecia y dice, wow, esto es como unique, esto es diferente, esto es otra cosa. Y creo que entre muchas de las cosas de las personas que nos están viendo es escuchar tus entrevistas. Yo exhorto a la gente que lo escuche para que vea, o sea, el componente, lo emocional, lo histórico y lo profundo que tú llegas con la música. Sigue, Katy. Gracias. Yacer, ¿has impartido algún curso o taller a jóvenes que como tú tienen esa necesidad de expresar lo que llevan dentro, sus raíces, hoy en día aquí en Estados Unidos? Sí, he tenido la suerte
de hacerlo como el grupo desde el 2017 en diferentes universidades, como en NYU hicimos una clínica, charla con un keynote, una presentación con fotos, videos y también tocando. También Columbia University, en Goodman, en Fordham University, en diferentes universidades, que ha estado súper interesante. Y el año pasado, durante la pandemia, se reactivaron algunas compañías que están haciendo cosas súper chulas. Yo soy parte de una compañía que se llama Teach to Learn, y es una compañía que está basada en Boston, pero conectan a músicos del mundo, y ellos son los intermediarios entre escuelas de comunidades, de diferentes comunidades, y ellos venden este proyecto como tenemos gente de la República Dominicana que explica música dominicana, gente del Pacífico de Colombia, gente de Sudáfrica, etcétera, etcétera. Y las escuelas eligen como, ok, de tal semana a tal semana nos fuimos con los dominicanos. Y ha sido una experiencia súper chévere porque he conectado con estudiantes que son bien jovencitos, que yo nunca había enseñado a niños de 5, 6, 7, 8. Y más adultos también, y de high school también. Ha sido un mix increíble, y de high school de personas que son de la diáspora dominicana y que no sabían ciertas cosas, y he podido conectar. Y también hice bueno, reciente el año pasado, que fue con el Afro Latin Jazz Alliance, que ellos hicieron unos programas de 6 semanas y también ponían, ok, música de República Dominicana, música del Pacífico de Colombia, música de aquí, y las personas elegían cuál querían coger y tenían 6 semanas, 6 semanas cada semana conmigo de 1 hora a 1 hora y media, y yo lo llevé desde el principio del merengue hasta la zarandunga de Baní en esas 6 semanas, y muchos quedaron encantados, y es algo que me gusta mucho hacer, que también parte del emprendimiento, como yo dije ahorita, que en mi búsqueda de financiera, yo empecé a dar clases de que yo tenía 16, 17 años, y empecé a aprender de eso, de clase de guitarra, pero ahora me siento también más, me siento súper cómodo, y también para mí es un honor hablar de lo que es de la cultura dominicana a diferentes jóvenes, diferentes edades, y gente que estén interesado en eso, y en universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Yacer, tú sabes que yo, después que encontré la música tuya, yo creo que está Peter Tosh, Bonnie Whaler, Scala Ties y tú. O sea, yo giro entre esas, paso el día entero ahí. Cuando tú escribes algo, por ejemplo, como Papá Bocó, que el que escucha eso se queda como, wow, qué cosa más chula. O Nuestras Raíces, ¿qué tú estás pensando? ¿Cómo llega la inspiración? ¿Cómo tú conectas y dices, bueno, yo voy a escribir de esto, o te da una chispa? ¿Cómo es ese momento, como dicen en el emprendimiento, ajá? ¿Cómo tú llegas a eso? Ajá. Por ejemplo, el primero que tú mencionaste, Papa Doco, es de un compositor muy importante dominicano que se llama Manuel Sánchez Acosta. Yo duré un tiempo y todavía tengo esa sed de conocer compositores dominicanos que no fueron tan Comerciales. ajá, que no mucha gente conoce de ellos. No muy conocidos. Y por ejemplo, así buscando Villofrome, está Manuel Sánchez Acosta. Yo dije, wow, Manuel, siempre me ha gustado esa canción de Papá Bocó, y tiene muchísimas versiones, pero yo quería hacer la versión más diferente posible a la de todo el mundazo, y fue como esa fusión quería hacer esa fusión de merengue como con rock and roll, pero también pasando de lo que es merengue tradicional, merengue típico, pambiche, y lo que es bachatarengue, que es la liga de bachata con merengue. Y ese fue mi primer arreglo de ese disco de Quijombo. Y por ejemplo, para Nuestras Raíces, yo quería hacer una canción que sea
solamente basada en los palos, que es la música nacional dominicana. ¿Por qué nacional? Porque está en todas las regiones. Tú tienes palo de San Juan, tienes palo del este, en Atomayor, y en el todo el este se toca palo, en el norte también, en el sur, y cada uno tiene su peculiaridad. Para mí esa es la música nacional dominicana. Los palos. Y yo dije, yo tengo que hacer una composición que sea palo. Y me acuerdo una vez que estaba en Jamey, en San Cristóbal de nuevo, pero un poco más profundo. Y escuché un canto que ellos estaban tocando lento, que hacía pa cumpa, y dije, wow, pero con eso yo puedo hacer como algo chévere. Y me salió la idea del coro, los acordes. Y es como en esa canción tú sientes esa mezcla de República Dominicana y Nueva York, porque tiene como esa energía de Nueva York y ese como edge, con las distorsiones y eso, pero también tiene la parte dominicana con cuando se meten en la parte de los palos y los coros. Y muchas composiciones son inspiradas así, por un canto que yo oí, o a veces viene el ajá, viene con una chispa que viene, que estaba aquí adentro y cogí la guitarra, como en Amor Arellano, por ejemplo, que esa canción me salió, por lo menos la armonía y la forma de la canción me salió de arriba abajo. Un día que yo cogí la guitarra y me senté y me gustó muchísimo y ahí yo la desarrollé. Entonces hay como diferentes ajá, cuando uno está escribiendo y cuando uno compone. Hay veces que tú estás caminando y te llega una idea que tú crees que está encendidísima y viene, la voy a grabar, chen, 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 toco chon, chon. Después vamos para acá, la pongo ahí, la voy armando y así salen algunas de las composiciones. Yo en cada estilo como que me he fundido un poco. Por ejemplo, cuando estaba haciendo Papá Bocó, yo estaba súper interesado en el perico ripiao. Iba a los pericos ripiados, por suerte aquí en Brooklyn tocan mucho pericos ripiados en los viernes, sábados, muchísimo. Iba viendo, llevaba al bajista de mi grupo, que él incluso es de Boston, con familia de Honduras, pero es americano, pero toca como si fuera dominicano. Él lo llevaba allá y veíamos, cogíamos ideas. Y así es como una retroalimentación y hay cosas que tú la tienes como under the skin, como dicen aquí, que te salen. Y hay algunas cosas que son como un release que tú tenías dentro que tú ni sabías, que como que ¡guap! Y sale así. Entonces, me montó. Es una combinación que es mágica en realidad. Es mágica en realidad. Y alguna gente cuando yo doy clase o algunos cursos, cuando me hacen un tipo de pregunta así es, yo sé que va a ser una buena canción o yo sé que yo tengo que seguir componiendo porque lo siento y se me engrifan hasta se me engrifan los pelos y es como que wow, no, esto yo tengo que terminar de escribirlo y así. Entonces sí, son diferentes como formas de cómo sale la música y las letras, etcétera, etcétera. Ya que tú mencionas ese integrante del grupo y para que nos expliques un poco cómo es la relación de ustedes como grupo, cuál es la dinámica entre ustedes. La dinámica de amigos, de amistad, de panadería. Ese bajista yo lo conocí en Boston en el 2008, yo recién mudado, un verano hicimos un jam session y yo conocí a ese bajista que se llama Kyle Miles. Yo dije, wow, a este tipo yo lo voy a usar para todo mi proyecto. Y desde ese entonces nos hicimos amigos, pana full. Yo le di el CD de Mezclanza, mi primer disco, el CD de Xiomara Fortuna. Y así él empezó a escuchar los estilos dominicanos. Con el percusionista yo lo conocí. Él se llama Jonathan Troncoso, le dicen Jay Black, es de Los Minas allá, pero vino a vivir aquí a los 10 años. Y lo conozco a él desde el 2007, que yo vine a tocar un festival que hacen en Hostos Community College, y ahí nos conocimos y conectamos, y después de ahí ya el resto de historia. Con el baterista nos conocimos tocando con otros artistas y seguimos como afanando, tocando con otros artistas, y luego me tocó armar la banda de Xiomara Fortuna cuando ella vino varias veces en el 2015, 2014, y también yo era director musical de Irka Mateo,
que viví cuando vivía aquí, tenía su banda, y ahí fue que yo dije, wow, pero yo estoy dirigiendo la banda de todo el mundo y no estoy haciendo lo mío. Y yo tengo el equipo aquí, somos amigos todos, somos panas, y armé el team, y el team es amistad pura, o sea, cuando tú no ves en el backstage, tú lo que vas a ver es pura risa y cuento. Una pregunta, Yacer. ¿Qué tú ambicionas para el futuro? Hemos hablado de muchos aspectos emocionales, culturales. ¿Cuál es la visión de Yacer acerca de Yacer en el futuro? ¿Qué tú piensas hacia dónde se dirige tu carrera? ¿Qué esperas tú a futuro y qué observas tú que pudiese pasar? Bueno, déjame sacar la bolita, la bolita mágica, que disfrutarla, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, por suerte, según lo que, como el trabajo que yo he venido haciendo, yo he visto los resultados de muchos sacrificios. O sea, porque la gente ve el resultado final y ve en Instagram y que wow, pero el sacrificio que hay que poner detrás de eso no es fácil tampoco. Y hay veces que se coge lucha como músico, eso no es de que así, de fácil. Eh, pero viendo como el trabajo que yo he venido haciendo, yo pienso que básicamente más reconocimiento internacional, vamos a estar tocando más festivales, yo estoy escribiendo música nueva, ya fui al estudio y grabé la primera parte de lo que es el próximo disco. Tengo ya muchísimas ideas de lo que es el disco que va después del próximo, que ni siquiera ha salido. Y así como que tengo tanta música que quiero hacer y grabar, que yo sé que esto no se va a acabar y básicamente el reconocimiento internacional, pero también el reconocimiento de la cultura y los portadores originales de la tradición dominicana que han basado como que es del estilo que yo me he basado para hacer las fusiones, por ejemplo. Y no sé, eso no quiero como decir, eh, no quiero decir que voy a hacer un futuro fulano de tal, pero yo sé que por la dirección que yo estoy yendo y donde yo quiero ir es la correcta y siento que se están subiendo los escalones poco a poco y pienso que ahí se va a llegar y, y pienso que sí, que el punto es inspirar más y llegar a más lado posible y tocar más corazones posible. Tú sabes que yo en privado comento eso y digo, oye, tenemos que entrevistar todavía a Yacer Tejada, que vamos a poder, porque él va a ser, como dicen los americanos, the next big thing. Yo le digo a mucha gente, en esa banda y en la dinámica que ellos tienen, eh, de hecho, cuando pienso en ti, creo que se llama Tiffany Howard de Alabama Shakes. Pienso Ujú. más o menos por ahí mismo que va tu carrera en ese sentido, porque Oh, ellos wow. tenían un producto único. Yo digo, oye, tenemos que apurar a ver si un talento como esto lo podemos casi palpar de tú a tú mientras podemos, porque esto va a ser algo bien, bien, bien grande. Gracias, gracias. Mira, Ya, quiero agradecerte por la oportunidad de estar aquí. Voy a dejar que Katy cierre unas palabras finales para luego yo culminar con la entrevista. Katy. no hay mucho que agregar, solamente darle las gracias. Estamos orgullosos de tenerte con nosotros, Yacer, porque un joven que mantiene nuestra cultura, o sea, es como cuando Fermín comenzó con todo esto, mira, tengo un chico súper interesante, me mandó unos videos y yo, Fermín, wow, mira que yo te voy a ser sincera, o sea, yo estoy conociéndote y para mí fue, yo le llamé de una vez para atrás, Fermín, hazlo, o sea, mi hijo ahorita le preguntaba a Fermín, estábamos antes de la entrevista, dice mi hijo, ¿y él tiene un canal de YouTube? Mi niño tiene 12 años. Y dice Fermín, sí, ¿y tiene cuántos seguidores, suscriptores tú dijiste, Como Fermín? 16,000, una Y mi hijo, cuestión oh, así. wow, mami, ¿y es dominicano? Y yo, sí, mi niño. O sea, el impacto que yo sé tú has creado y vas a seguir creando no hay mucho que decir, o sea, eso es maravilloso. Para nosotros como dominicanos que estamos en este país, y eso es lo que necesitamos, con la finalidad que hacemos esto es promover el emprendimiento, pero personas como tú que ponen en alto nuestro país y nuestra cultura, no solamente nuestro país, todo lo que tiene que ver con Afrocaribe, no solamente dominicano.
Es un orgullo y muchas gracias por estar con nosotros. Y algo más que quiero añadir en eso es enseñarle a la gente que de las pasiones sí se puede vivir. Claro, no es como un sueño, es una cuestión estructurada de sacrificio. Ahí tiene que haber propósito, investigación, experimentación, negocio. Mira que Yacer siguió con la música Consistencia. y consistencia, proactividad y constancia son importantes. Yacer, queremos nuevamente agradecerte por estar aquí con nosotros. Te dejamos las últimas palabras por si quieres mandarle un mensaje a las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a ti, Katy. Un placer conocerte por aquí. Un placer. Y nos conoceremos allá pronto. Muchísimas gracias, Fermín, por la invitación y tener este espacio tan bonito para discutir lo que es el emprendimiento, que es increíble. Y bueno, sí, de las últimas palabras es cualquier joven que esté viendo, cualquier persona que esté viendo que sienta que tiene una pasión, que no le tenga miedo a eso y que no le tenga miedo y que siga como que lo que le dice el corazón y lo que siente, y que se trate de preparar lo mejor que pueda y darlo todo, que va a ver cómo eso tiene resultado. Bueno, gracias por esto. A todas las personas que nos están sintonizando, Yacer Tejada va a estar en el Downtown el 3 de septiembre tocando y enseñando su música. Va a ser una tremenda oportunidad. Si quiere conocerlo, manténganse en sintonía con los otros programas que seguimos con todos los tercer viernes del mes, donde tenemos y enseñamos todas las herramientas en diferentes emprendedores. Usualmente no vemos a los músicos como emprendedores, pero todo el que sale a hacer algo de una manera u otra es un emprendedor. Pasen buenas noches. Así es, bye. Bye.